arquitecto de Colombia, concretamente de Medellín, un miembro importante del colectivo Urba. Entonces creo que va a ilustrar mucho mejor que yo este contexto. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar un trabajo que hablé un poquito ayer, pero hoy les voy a entrar en profundidad. Este es un proceso que tenemos ahora en Urba, que lo hemos llamado Rehabilitar la Montaña, y hemos definido unas estrategias y procesos para un hábitat sostenible en las laderas de Medellín. Un poco, pues ya lo he dicho en estos 2 días, para nosotros este es el principal problema y esto es lo que nos desvela en Urba. Estas cifras pues dan cuenta del reto que tenemos a futuro. Para nosotros esto pues es a lo que le dedicamos prácticamente toda nuestra energía. Esto es esa informalidad de Medellín, pero pues esto podría verse en Lima o en Sao Paulo o pues cualquier otra ciudad de Sudamérica y de este sector del mundo. Hemos identificado estos 4 momentos de la informalidad. Primero, reconocerla; segundo, mejorarla; tercero, consolidarla y mitigarla; y cuarto, anticiparla. Hay ciudades como Medellín que ya está en el tercer paso, y poco se ha hablado sobre el cuarto, y es a lo que se va a dedicar este trabajo. Cómo anticipamos a esa ocupación informal y cómo definimos estrategias de anticipación, teniendo pues en cuenta que hay ciudades que ni siquiera hoy han reconocido la informalidad. Esto es el Valle de Aburrá, esto es Medellín, lo que les mencionaba pues también ayer. Esto hace parte de estas zonas oscuras, son las que tienen condiciones socioeconómicas las peores del Valle de Aburrá, como ven son los bordes de la ciudad. Los amarillos más claros es donde las condiciones socioeconómicas están mejores, es decir, el centro y el sur de la ciudad, y está asociado también, estos puntos son la cantidad de deslizamientos que hay. Como ven, en el Valle de Aburrá tenemos una segregación social y funcional del territorio. Por otro lado, la ciudad está creciendo pues abruptamente sobre las montañas. Esto desde el punto de vista ambiental pues es bastante negativo, desde el punto de vista urbano por la conectividad. Estos azules son los bordes donde hay informalidad hoy en nuestra ciudad, que tiene que ver con esta condición de ciudad, pero la ciudad formal pues tampoco es muy distinta a la ciudad informal. Encontramos en este Valle de Aburrá una degradación de ese sistema hídrico rico que tenemos. Este es el acuífero, prácticamente todas nuestras quebradas principales están contaminadas y están en estas condiciones. Algo que caracteriza nuestra ciudad, distinto a otras, pues tiene que ver con este tema de la violencia. Nosotros llegamos a tener los índices más altos de violencia del mundo. Para nosotros pues es bastante gratificante estar hoy en este punto, porque pues da cuenta de un proceso. Yo les quiero contar por la experiencia personal, y gran parte del equipo de Urban pues hizo parte del proceso de transformación de la ciudad que empezó entre el 2004 y el 2011. Entonces les quiero contar también nosotros cómo hemos migrado a otro lugar distinto al que estuvimos en el gobierno, con la voluntad política, con dinero, con todo el poder pues, que tiene estar en el gobierno, y hoy estamos en otro espacio muy distinto. Y me parece que es interesante pues, para poner sobre la mesa ver cómo nos estamos moviendo y cómo nos estamos poniendo en otro lado. Esto es lo que está pasando en nuestro valle, como se los mostraba ahora en la planta. Estos son los asentamientos informales, que están en lugares por encima del 40% de pendiente, entre el 40 y el 60, es decir, esto pues es casi una pared. Rápidamente voy a contarles lo que ha pasado en Medellín para pues, quienes no lo saben, poder hacer un paralelo entre lo que estamos haciendo ahora y lo que ha pasado y cómo son procesos distintos. Se ha denominado un trabajo urbanismo social que ha trabajado sobre la ladera media. Para nosotros esto es esa ciudad que fue informal, pero que hoy ya es una ciudad consolidada. Durante 60, 70 años se construyó
Y aquí es donde operan los proyectos urbanos integrales entre el 2004 y el 2011. La ciudad pues empieza a trabajar a partir de los índices de desarrollo humano, donde los verdes son más claros, es donde se empieza a trabajar más esta lógica del proyecto urbano integral a partir de unos temas claves. Primero, revalorar el sistema orográfico de la ciudad, es decir, los cerros, las condiciones de montaña, de ladera, pero también recuperar ese sistema hídrico, esa estructura natural va a empezar a ser parte de esos proyectos urbanos integrales. Conectar la ciudad que está dividida, esa ciudad que tiene una segregación social y física, empieza pues a tener unas conexiones como estos puentes peatonales para conectar esa ciudad con otras infraestructuras más grandes como el metro o el metrocable. Un tema clave de visibilidad y transparencia hacia el mapa real, es decir, trabajar con esa ciudad completa, esa ciudad que se había ocultado, estigmatizado, marginalizado, trabajar con proyectos urbanos integrales, pero también con programas que confluyen. Entonces por eso un parque de biblioteca es también una ludoteca o es también una sala de exposiciones, o como pasa en el Parque Explora, que pues es un museo para la ciencia y tecnología con una gran cantidad de programas. Otro tema clave, el poder simbólico que tiene la arquitectura, la belleza asociada a la inclusión, un discurso pues que se viene implementando en Colombia desde Bogotá, desde la alcaldía de Peñalosa. En Medellín también pues se le hace una apuesta grande a la arquitectura, aparecen estos edificios con un despliegue arquitectónico grande, contrario a los edificios tradicionales públicos como este por ejemplo, donde pues hay un trabajo arquitectónico y espacial y en relación con la ciudad pues menor. Entender que la calle es la piel del barrio, entonces hay una intervención grande sobre ese espacio público, sobre ese espacio que es de todos, donde todos se encuentran, que no se había pues consolidado. Un trabajo que es para las personas, que se hace con las personas, donde la comunicación, la cultura y los mediadores fueron fundamentales en ese proceso. Se definen entonces esos primeros proyectos urbanos integrales, que es lo que les decía, esa ladera media que está más consolidada, que empezó a crecer desde los años 20, 30, 40, 50 hasta pues llegar a la actualidad, donde operan proyectos de una manera más tradicional, son proyectos urbanos integrales donde el urbanismo es muy importante, donde la precisión del urbanismo y específicamente la forma de transformar la ciudad que se había venido dando en Barcelona, pues en Medellín también se da, pero concentrándose en estos territorios informales. Entonces todo el despliegue de un proyecto urbano arquitectónico, la importancia de las escaleras, la importancia de las conexiones, la importancia de mejorar las viviendas, pero cuando lo vemos hoy, pues para nosotros es un proyecto más tradicional, teniendo pues también un despliegue de nuevas experiencias y de nuevas formas de trabajo. Recuperación de espacios públicos, bueno, una serie de proyectos que a nuestra manera de ver pues es como lo que la ciudad necesitaba en ese territorio. Proyectos entonces que definen la importancia del déficit de vivienda que hay, alrededor de 15.000, 17.000 viviendas tenemos en déficit en la ciudad. Entonces empieza a generarse una operación importante de nuevas viviendas asociadas a esos proyectos de conexión. Este es el puente peatonal entre la Andalucía y la Francia, esta es la quebrada de la Herrera. Es decir, empiezan a haber una serie de operaciones que pues para esta ladera empiezan se consolidan ese territorio. Otros proyectos como este de expansión que tratan de resolver esos problemas de vivienda. En el 2011 hicimos un trabajo que es para el Valle de Aburrá definir los temas estratégicos. Esto no es un plan, este es un plan director que es selectivo, es decir, define dos temas estratégicos, define dos temas que se genera un proceso de consenso metropolitano. Definimos que el Valle de Aburrá tiene dos territorios que son los que lo singularizan y donde hay más oportunidades, todo el área del río, toda esta área está por consolidarse, y el área de la ladera que está por encima del 20% dependiente, que es toda esta ciudad, que es la última que se ha hecho sin planificar o planificada, pero pues con otra lógica.
Entonces la apuesta es a que el río sea ese eje de transformaciones y corazón de esa metrópoli. Todas estas áreas que hay calculamos y da para absorber la nueva población, inclusive pues gran parte de la población que está llegando a las laderas podría localizarse en esos espacios del río que están sin consolidar, y hacer una operación importante sobre el borde urbano rural para que pues, la ciudad no siga creciendo de manera desmedida como ha pasado hoy, porque vuelvo y lo digo, desde el punto de la sostenibilidad es bastante negativo. Entonces definimos que en nuestras montañas hay diferentes condiciones de montaña y que hay que hacer un trabajo de borde pero diferenciado. El borde informal, el borde formal, el borde suburbano, el borde donde hay entradas y salidas de la ciudad, es decir, distintas condiciones de montaña que necesitarían estrategias diferenciadas. Entonces ahí aparece este trabajo que se llama Rehabilitar la Montaña, donde para nosotros es la continuidad de esta lógica de trabajo, pero aplicada a este territorio urbano-rural. Estas son las condiciones que tenemos en ese lugar, donde desde la geología hay una veta que cruza el Valle de Aburrá, que es una dunita de Medellín, que es donde se ha localizado la mayor cantidad de asentamientos precarios. Esto es un mapa que identifica la cantidad de deslizamientos que se han hecho. Como ven, el más grande son 500 personas muertas en un solo deslizamiento. Es decir, estamos hablando de un problema que es de vida o muerte, con los niveles de precipitación que tenemos nosotros tan altos, más el tipo de suelo que hay en ese punto, pues es el principal problema, según lo que hemos definido nosotros. Eso es 284.000 personas viviendo en estas condiciones, es el 8% de la población del Valle de Aburrá, y al futuro, pues si las cosas siguen como está la tendencia, serían 344.000 personas. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿deberíamos seguir haciendo lo que hicimos aquí, o este territorio debería tener una lógica distinta? Esto es lo que está pasando. El gobierno tiene una lógica de trabajar acá que llama planes de regularización, es decir, urbanizar el suelo de la misma manera como lo venía haciendo en la ladera media. Eso da entonces que para 13.000 personas, en este caso, que son esos sectores que hay en ese mapa, se necesitarían alrededor de 53 millones de dólares para ese plan de regularización. Según las cuentas que nosotros hacemos, si 53 millones de dólares serían para 13.000 personas y son 284.000, casi 300.000 personas, no podríamos resolver el problema. Entonces, la lógica tradicional, la manera tradicional de operar de la arquitectura, del gobierno, de los planificadores, según la evaluación que nosotros hacemos, no es coherente para trabajar en este territorio, no se puede hacer. Miren, por ejemplo, lo que pasa en este caso. Esto es parte de un programa de gobierno donde comparamos en dos fotografías, en el 2007 y en el 2012, cuando se anuncia que se van a hacer estas viviendas. Miren lo que pasa. Inmediatamente se convierte en un atractor de población, es decir, hacer estas nuevas viviendas no es la solución al problema, al contrario, está promoviendo un crecimiento. Estas son esas viviendas que se hacen en ese borde, que como ven es la misma lógica que se hacía en la ladera baja. Esto es lo que el proyecto del gobierno empieza a definir a partir de ese plan director que les contaba, donde definíamos que hay que generar unas estrategias para ese borde urbano-rural y volver el río el corazón de la metrópoli, consolidarlo, aprovechando que ahí están todas las infraestructuras. El gobierno actual, es decir, hace 4 años, porque ya está en el último año, define que en el plan de desarrollo van a ser los 2 proyectos estratégicos, es decir, tiene en cuenta ese plan director del 2030, que para nosotros fue un gran logro porque no hay una continuidad política, pero toma
a pesar de ser una bandera distinta, toma esas recomendaciones técnicas y asume eso como los dos proyectos estratégicos. Entonces nosotros llevamos 4 años hablando del borde y del río. En este momento se está construyendo el proyecto del río y ya se han hecho varios proyectos en el borde, pero con una lógica muy distinta a la que planteamos nosotros. Lo que piensan ellos es que este es el borde, hay que reubicar las personas y ubicarlas en este tipo de edificios y volver esa calle o esa última vía un cinturón verde. Como yo les mostraba, pues esa geografía es muy compleja para que uno pueda construir esta línea, entendiendo que todo esto son cuencas que se mueven y que pues esto sería bastante complejo hacerlo. Este es este lugar que si no se hace nada, pues esta sería una manera, una proyección de cómo se ocuparía eso, pues sería una situación muy dramática para la ciudad. Entonces arranca un trabajo conjunto entre Urban y el profesor Christian Werman, que es el coordinador del programa de prácticas espaciales anticipatorias con énfasis en diseño preventivo, primero en la Escuela de Arquitectura del Paisaje y ahora en la Universidad de Hannover, en Alemania. Christian es una de las personas que más está trabajando el tema de la anticipación. Como les decía, lo que más hemos hecho es consolidar, pero hemos hecho muy poco sobre anticipar. Entonces arranca este trabajo. Esto es una investigación que cuando termina el plan director, Urban y la universidad invierte en 4 meses de trabajo en realizar esta investigación en conjunto con Harvard, que es lo que nos permite, cuando el gobierno ya define que ese va a ser el proyecto estratégico, uno de los 2 proyectos estratégicos, vamos con ese estudio y le decimos, mire lo que nosotros hemos avanzado, contrátenos para seguir trabajando y seguirle dando insumos. Nos contratan y hacemos este trabajo que les voy a mostrar. Entonces, la pregunta principal que nos hacemos es cómo garantizamos el derecho a la permanencia en un hábitat seguro en los bordes de ladera y no dar por hecho que hay que reubicar, pero también cómo anticipamos la ocupación informal de la ladera para prevenir desastres y preservar ese paisaje de ese borde urbano rural. Entonces definimos que lo primero que pues, teníamos que hacer era entender las lógicas de ese sistema natural para poder pues, estructurar ese territorio. Entonces hacemos un trabajo muy riguroso de entender esa montaña. Si ustedes ven, estas son las pendientes del Valle de Aburrá. Cada ladera tiene una condición distinta desde el punto de vista geomorfológico. Esta ladera, como ven, desde el punto de vista de los geólogos, esto es un escarpe primario, un escarpe secundario. Esta es la ladera continua entre 0 y 20% de pendiente, acá aumenta al 40-60, otra vez vuelve a aplanarse un poco, otra vez vuelve a subir 40-60, y en la parte de arriba hay un altiplano que es otro valle, parte del Valle de Aburrá cercano a otro, al Valle de San Nicolás. Entonces esto nos empieza a permitir entender cuál es la condición geomorfológica de esa montaña, que como les mostraba, pues tiene estas unidades de paisaje principales que empiezan a definir pues, unas características geológicas y geomorfológicas diferentes. Miren, por ejemplo, en este corte podemos ver claramente esa litología que tiene esa montaña. Todo esto café es ese suelo de dunita, que es esa veta roja que les mostraba en el mapa, que es ese suelo arcilloso, que es el principal problema que tenemos en este territorio. En el altiplano tenemos otro tipo de suelo y en ese peldaño tenemos también otro tipo de suelo como en la ladera más baja. Es decir, la amenaza natural la tenemos en este territorio, que es donde tenemos la dunita. Cuando miramos el territorio caso de estudio, pues entendemos también desde las pendientes esa misma condición que ahora vamos a ver pues cómo las construcciones se van acomodando no solo en las partes más planas, y para nosotros este estudio pues nos revirtió los patrones que teníamos en la ladera baja, y era que los primeros lugares que se ocupaban eran los de pendiente baja. Ahora vamos a ver en una reconstrucción que hicimos de cómo se ocupa el territorio que las pendientes altas no son limitantes para la construcción. Es decir, lo que nosotros pensábamos que lo podía hacer la geografía
en nuestras ciudades eso no pasa, es decir, las personas construyen por encima de 40%, 60% de pendiente. Cuando analizamos los ecosistemas que tenemos, justo pues en ese punto vean que hay un cambio de coberturas, y miren qué interesante lo que nos encontramos. Había un imaginario en la ciudad que decía: toda la montaña debe revegetalizarse, toda la montaña debe reforestarse, deben sembrarse árboles. Y miren lo que pasa, en esos escarpes, secundario y primario, no crecen bosques, no crecen árboles. Desde el punto de vista de los ecosistemas, por la pendiente que hay y por el tipo de suelo, hay coberturas más bajas. Entonces, este análisis nos permitió entender las diferencias del bosque. En el altiplano sí tenemos un bosque, aquí hay una condición geológica distinta, pero en estos lugares es difícil pues pensar en tener un bosque. Eso pues entonces finalmente nos da la idea de esa condición natural que tenemos y de esos bosques y esas áreas importantes. Este es un tema clave en Medellín y para este trabajo. Les he dicho varias veces, nosotros tenemos entre 1.500 y 2.300 milímetros de lluvia al año y eso hace este sistema complejo, hidrológico. Es decir, todo esto que ven en estos punticos es una especie de recarga de acuífero en el punto donde hay un cambio de aguas. Este es el parteaguas de la cuenca del Valle de Aburrá, la cuenca de San Nicolás, y esto hace que nosotros tengamos agua permanente en nuestras quebradas, un acuífero debajo del río, que es este que ven acá, finalmente con alrededor de 290 cuencas, como digo, con aguas permanentes. Entonces, esto nos permitió entender el reto que tenemos con el agua y la importancia de manejar el agua. Este es el nivel freático que les digo que está en ese altiplano rodeando todo el Valle de Aburrá. Por este tipo de suelo el agua se infiltra porque tiene esa capacidad y brota en los puntos de las pendientes más altas. Entonces, las personas que viven en este territorio acostumbran decir que hay nacimientos de agua. No es que hayan nacimientos de agua, lo que pasa es que el agua que está aquí se infiltra y el suelo, cuando está saturado, explota y sale el agua por estas laderas. Entonces, esto nos permitió entender la complejidad que tiene ese sistema hídrico y la importancia de manejar el agua en este territorio. Identificamos los tipos de quebradas que tenemos ahí, si son una quebrada más joven, una quebrada más vieja, que no sé si saben, cuando las cuencas son más planas o las riberas son más planas de una cuenca, tiene que ver con que es una cuenca más vieja. Cuando es una cuenca más joven, están mucho más empinadas sus riberas porque hay procesos erosivos constantes. Entonces, finalmente, pues eso nos permite entender esa complejidad de ese sistema natural que tenemos ahí. Miren esta simulación que hacemos del agua. La imagen de arriba es el agua, si no tuviera construcciones. Esta imagen de abajo es cuando empezamos a poner en el software donde hacemos esta modelación, que es una modelación de un fluido, con la topografía, empiezan a cortarse todas esas canales de agua, todo ese sistema natural, y es lo que vamos a ver ahora pues genera uno de los principales problemas en este territorio. Segundo tema que encontramos para poder trabajar en este territorio es entender las lógicas de ocupación de este lugar, resaltando los procesos de autogestión comunitaria. Hicimos una simulación con aerofotografías y por eso, como lo decía esta mañana, aquí la importancia de la arquitectura y del trabajo urbano más tradicional, de hacer reconstrucción fotográfica, por ejemplo, para entender el territorio. Esto nos da cuenta, todos los puntos azules que están aquí son los diferentes actores que hay en el territorio, nos da cuenta que durante casi 40 años la comunidad estuvo sola. Solo al final, 2000 en adelante, es donde empiezan a llegar otros actores, las instituciones, las asociaciones y fundaciones. Esto nos demuestra que quienes viven en este territorio tienen una capacidad enorme de autoorganizarse y de construir su entorno. Entonces, estas personas no están esperando a que les den plata o a que les construyan su casa. Estas personas han construido su casa, han construido sus barrios, sus andenes, sus equipamientos. Es decir, aquí hay una fortaleza comunitaria, una capacidad de autoorganizarse que nos tiene que poner con esta comunidad
en otro plano, es decir, aquí no pueden haber políticas asistencialistas. Esta gente tiene una capacidad grande de trabajar y de autoorganizarse. ¿Qué pasa cuando uno se acerca a estos territorios? Por lo general, esto es un análisis muy riguroso, social y económico, como se los mencionaba esta mañana. Miren todos los datos que nos puede dar este estudio, que es un estudio que hace Prespacio como Urban, Benafit, que espacializa información socioeconómica. Entonces esto nos permite, por clústeres en la ciudad, identificar cuáles son los porcentajes de hogar en el barrio sin acceso a internet. Una anécdota o un paréntesis: este tipo de software se usa en Estados Unidos para identificar la localización de los centros comerciales, de los supermercados. Es decir, esto en los mercados, o por lo general este tipo de software está al servicio de los privados, y en este caso pues nosotros usamos toda esta información, toda esta rigor para pues un tema como este, que son los asentamientos precarios sobre zonas de deslizamiento, que tiene que ver con las zonas, con las personas pues en condiciones socioeconómicas más bajas de la ciudad. Información como esta: porcentaje de hogares en el barrio que viven en casas de materiales poco durables. Es decir, esto nos permite tener una radiografía del territorio que, excepto este mapa, todo está mal. Esto pues nos dice: aquí está el futuro de nuestra ciudad, aquí es donde van a crecer los futuros personas que van a tener acceso a la educación o no, contrario a lo otro, que son problemas. Entonces la información que tenemos los técnicos y los políticos es que todo ese borde de la ciudad es un problema. Son los asentamientos precarios, es donde vive la gente pobre, es un problema. Pero cuando empezamos a hacer el trabajo de entender el territorio con ellos, de caminar, de hablar, de conversar, resulta que para ellos este lugar es el mejor lugar del Valle de Aburrá. Es el lugar donde hay la mejor temperatura. Aquí estamos pues 300 metros más arriba del centro, entonces tenemos un clima un poquito más frío. Es de donde mejor se puede ver la ciudad. Es decir, todos son visiones positivas del territorio que, al contrario, los técnicos y los políticos lo ven como un problema. Entonces esto nos pone en esa tarea de preguntarnos cómo dejamos y cómo garantizamos que estas personas vivan ahí, pero en un entorno seguro. Es decir, no estamos hablando de animales o de personas que, pues no sé, que pueden reubicarse de una manera muy sencilla cuando tienen pues esas apreciaciones desde el territorio. Cuando miramos representaciones de la ciudad, este es uno de los artistas más importantes que tiene Medellín, se llama Freddy Serna, y miren cómo representa el borde urbano rural. No sé ustedes qué opinan, pues para nosotros es muy bello lo que pasa aquí: verde, azul, todos estos punticos que son estas casas, contrario a la ciudad pues que tiene una cuestión más densa. Entonces cuando hay una representación y la misma comunidad, y efectivamente cuando uno está en esos territorios, muchas personas con las que hemos ido, que no son de la ciudad, pues nos dicen, pues pareciera que las cosas acá no están tan mal, pero los indicadores más tradicionales pues sí definen que las cosas ahí están mal. Miren lo que nos dicen las personas: la montaña nos acogió cuando la ciudad nos dio la espalda. Es decir, es el territorio, el único territorio posible que tuvieron para llegar ahí. Otro tema que nos parece clave fue entender las lógicas de la movilidad. Esto es un análisis origen y destino hecho por expertos en movilidad, donde nos muestran que la mayor cantidad de desplazamientos se hacen en la misma comuna, la segunda mayor cantidad de desplazamientos se hacen entre la comuna y el centro, y el tercer mayor número, la mayor cantidad de desplazamientos se hace hacia una comuna que está en la parte más baja y hacia el poblado, teniendo un porcentaje muy alto de que esos desplazamientos se hacen por caminatas y no por otros medios de transporte. Esto fue muy importante, y aquí es donde lo que decíamos ayer es relevante de estos estudios. Son estudios que permiten tomar decisiones. Cuando estábamos haciendo este trabajo, la alcaldía venía trabajando paralelo en ese proyecto Cinturón Verde que yo les mencionaba,
que era esa cinta que planteaban, y dentro de esa cinta había un monorriel. Eso es un sistema de transporte de alta capacidad puesto en el borde de la ciudad, con la idea de conectar las laderas. Esto, según todos los estudios que nosotros habíamos hecho, incrementaría la población, desde el punto de vista ambiental sería muy negativo, desde la lógica de la movilidad, miren que no hay, la mayor cantidad de desplazamientos no son en sentido norte-sur, sino que son en la misma comuna o hacia el centro o hacia el sur, es decir, no hay una necesidad de un sistema de transporte, de una gran inversión puesta sobre ese territorio. Entonces, con este tipo de documentos, nosotros logramos durante un año de discusiones públicas parar ese proyecto. Afortunadamente ese proyecto no se hizo y hoy pues está ya parado, pues no tuvo ninguna forma de hacerlo, pero anoche hablábamos un poco de la importancia que tiene la universidad en ese sentido. La universidad tiene que discutir lo que está pasando en la ciudad tiene que poner sobre la mesa al político, al privado, temas que se tengan que discutir. Para eso tenemos un poder técnico, científico que nos permite hacer este tipo de estudios. Otro tema clave en este trabajo es fortalecer el rol estratégico de la gestión comunitaria para consolidar procesos de co-creación. Como les decía, estamos trabajando con comunidades autoorganizadas que funcionan muy bien, que durante 40 años han construido ese territorio, que tienen una influencia bastante rural porque vienen la mayoría del campo, entonces en sus casas pues tienen animales, tienen jardines, tienen huertas, tienen procesos de manejar sus propios recursos orgánicos y hacer compost y aprovechar esos residuos para los animales, cerdos o conejos o pollos o cultivar pues los alimentos que necesitan. El otro tema que encontramos, que vemos que cada vez más en el mundo se usan infraestructuras verdes como una estrategia alternativa a los métodos tradicionales de construcción. Pudimos corroborar esto trabajando con las personas que más saben sobre este tema en Colombia, quienes nos apoyaron en este trabajo. Esto es un trabajo hecho en Colombia para manejo de aguas con estructuras biomecánicas y con plantas que permiten que eso que veíamos en la foto anterior pues se empieza a revegetalizar, y las plantas, por estar en el trópico y por estar en las condiciones que tenemos, permiten empezar rápidamente a estabilizar esas laderas, que es el principal problema que tenemos que resolver: estabilizar taludes y manejar el agua. Entonces definimos que vamos a hacer un paquete de estrategias para anticipar ante desastres naturales, desincentivar la ocupación y direccionar el crecimiento, y una serie de estrategias más tradicionales para mitigar, que es un poco pues lo que ya más sabemos hacer. Hacerlo con una gestión comunitaria para la autosostenibilidad, donde las organizaciones de base comunitaria y la comunidad son los actores principales. Las universidades, el gobierno y otras entidades están apoyando ese proceso, pero pues los principales son la comunidad y las organizaciones de base comunitaria. Entonces empezamos a definir una serie de estrategias para manejar el agua lluvia, por ejemplo, diferentes estrategias que nos permiten trabajar en ese territorio. Nos dimos cuenta aquí que, contrario a lo que el plan de regularización del gobierno había definido, este es un territorio donde no es necesario trabajar con un plan maestro. Contrario a lo que habíamos hecho en la ladera baja, donde sí creíamos que había que hacerse un plan maestro, el proyecto urbano integral necesita un plan maestro de proyectos urbanos y arquitectónicos, acá definimos que no, que la estrategia tenía que hacerse más rápida y tenía que hacerse acorde a cada situación territorial, que tiene que ver con cada una de esas condiciones que hay ahí, que están directamente relacionadas con los tipos de suelos y pendientes, que son los que finalmente pues van a generar amenaza o no. Entonces desarrollamos unos proyectos piloto. El primero es anticiparnos a desastres naturales en las áreas de amenaza no recuperable, es decir, estas son las zonas más críticas que tiene este sector piloto donde trabajamos. Entonces lo que planteamos es
como en todas las pilotos que les voy a mostrar, estrategias de tecnologías económicas de fácil funcionamiento, donde las comunidades se puedan involucrar y donde puedan hacerse intervenciones prontas. Entonces definimos que en este caso podemos instalar unos inclinómetros, que son tecnologías que se usan bastante en países como Chile, inclusive yo creo que aquí también deben usarse, en China, en Japón. Esto pues es tecnología muy económica que planteamos se conjugue con la identificación de albergues y de rutas de evacuación que permitan que las personas que viven hoy en esa zona de amenaza alta pues puedan anticiparse ante un eventual desastre. Entonces, en una primera fase lo que planteamos es que sobre el territorio se haga eso que les acabo de mencionar, que de forma inmediata se identifiquen cuáles son las viviendas seguras, se haga un mapa de áreas de riesgo con la comunidad, las personas tienen muy claro dónde están estas áreas. Mientras uno hace un estudio de suelos, mientras se visita, mientras el estudio de microzonificación sísmica se realiza, que en este caso se necesitaría una escala 1 en 250 para poder determinar qué viviendas se tienen que reubicar o no. Entonces podríamos empezar a hacer de manera inmediata unos mapas de riesgo con la misma comunidad. En un segundo momento podríamos además definir una división del territorio con unos lugares de advertencia que nos permitan que pues esos lugares la misma comunidad los cuide. En un plazo medio o en un plazo largo, teniendo en cuenta la economía y lo que cuesta y la realidad finalmente pues de las maneras como se hacen las operaciones, ya sí podríamos tener una reubicación de viviendas que una vez hecha ese ejercicio de microzonificación sísmica, seguramente muchas viviendas manejando taludes, manejando el agua, podrían quedarse en el territorio. Entonces finalmente lo que tendríamos es una serie de estrategias físicas asociadas a un proceso para poder construir intervenciones, como se ven en la imagen, instalación de alarmas, espacios seguros de encuentro, inclinómetros instalados, manejando los taludes, pero pues todo con intervenciones, como les mencionaba, muy sencillas y muy económicas. En otro tipo de territorio definiríamos un proyecto piloto que es fomentar los usos proactivos en las áreas de amenaza no recuperable para desincentivar la ocupación, es decir, las áreas que están vacías, que tienen la tendencia a ser ocupadas. Uno de los atractores de ocupación del suelo, la informalidad, son pues, lugares donde hay viviendas y donde hay espacios desocupados. Entonces eso podría empezar a hacer, aprovechar la estabilización de los taludes con esas estructuras biomecánicas para empezar a generar estrategias de agricultura urbana donde estén asociadas a esa estabilización de los taludes y a ese manejo del agua, con una serie de especies que pues habíamos identificado con las personas que trabajamos este tema, para que finalmente, inclusive, pues esto no solo sea de autoabastecimiento para el barrio, sino que pueda convertirse en un proyecto de mercado, de comercialización, inclusive tener un tema de turismo asociado a esas huertas urbanas que finalmente pues permitan construir este paisaje en esa ladera donde tenemos algunas viviendas, otras laderas donde tenemos esa agricultura urbana, unos puntos de venta de esas huertas. Entonces estabilizamos los taludes, manejamos el agua, pero además le damos usos proactivos a esas zonas para que no sean ocupadas. Otro tema que es un poco más convencional, que es proteger y recuperar esas áreas de alto valor ecológico para desincentivar la ocupación, pues generar una serie de estrategias de restauración ecológica, de agrosilvicultura, para que esas áreas pues también tengan unos usos proactivos. En las áreas más densas, que es donde tenemos las pendientes más bajas, pero donde tenemos la mayor cantidad de personas, unas estrategias para mitigar el riesgo en áreas ocupadas, es decir, en medio de las casitas, empezar a estabilizar los taludes, a manejar el agua y hacer estrategias de agricultura urbana, de agrosilvicultura, entendiendo que estas personas pues cuando llegan y construyen sus terrenos en la montaña, lo primero que hacen es hacer un plan horizontal
pero por lo general cortan la montaña sin saberlo y es uno de los principales motivos de los deslizamientos. Entonces esto lo que hace es adaptarse a vivir en esa montaña, manejar el agua, manejar los taludes, para que la montaña sea una montaña segura, estable, y no tengamos que hacer reubicación. Entonces los proyectos en este caso serían, pues como se los he mencionado, sobre los cauces de agua, hacer manejo de los taludes, con diferentes técnicas, inclusive hacer recolección de agua para que el agua no pues, caiga directamente a la ladera y la erosione, manejo de pues, diferentes laderas para que pues, finalmente estas casitas puedan seguir viviendo, puedan quedarse en ese lugar. Y también encontramos otro proyecto piloto que tiene que ver con unas áreas que son vacías, que son seguras, que tienen pendientes bajas, donde podríamos direccionar el crecimiento. Entonces planteamos una serie de estrategias que permitirían que las nuevas viviendas se construyan en esos lugares que son seguros, eso sí, estabilizando la montaña, manejando el agua, manejando los taludes. Siempre, y pues lo que para nosotros, yo ya se los he dicho varias veces, es tan importante el proceso, las estrategias físicas asociadas a unas fases del proyecto, asociadas a unos actores, asociadas a esas relaciones que tienen que tener para que la comunidad siempre sea un actor principal en ese proceso y finalmente pues, se puedan hacer estos proyectos. Entonces, esto pues nos está llevando a una estrategia que la hicimos entre el 2004 y el 2011, que era los proyectos urbanos integrales, y a una nueva manera de operar, una nueva manera de trabajar en este borde urbano rural. Estos son partes de los trabajos que, además de los que ya les he mostrado, se hicieron en Harvard con estudiantes y en Alemania, que fueron insumos para este trabajo. Mientras hacíamos la consecución de recursos, esto pues fue un trabajo que desde la universidad generó material para hacer de la manera pues, más rápida que pudimos hacer este trabajo. Esto pues es parte de esa lógica que plantea esta manera de operar. Como les decía, no hay un plan de regularización o un plan maestro, hay unos estudios regionales, hay unos estudios del sitio, hay unos proyectos piloto que la idea es que después empiecen a replicarse en otros territorios. Quiero mostrarles a lo que nos ha llevado esta manera de trabajar. Esto tiene que ver con una lógica pues, distinta que nos ha puesto con retos y nos ha puesto a buscar otras personas con las que asociarnos para poder darle respuesta a estas necesidades con las que nos hemos encontrado acá. Les voy a mostrar una cosa que es un trabajo que hemos hecho en este proceso. Para nosotros la maestría juega un papel fundamental. Los estudiantes entran a ser parte de este proceso, que es un proceso abierto. Entonces hacemos un trabajo con Domenico Di Siena, que como les decía ayer, es uno de los tuiteros y una de las personas que más está moviendo el mundo en este momento por redes sociales. Hace un trabajo con los estudiantes en este mismo territorio, donde les plantea este ejercicio que está escrito ahí, que es co-crear soluciones con las comunidades, es identificar las inteligencias colectivas que existen en este territorio y usar las nuevas tecnologías para fortalecer esos valores que hay ahí. Entonces, los estudiantes realizan diferentes trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, fue hacer un blog donde los estudiantes ponen lo que trabajaron con la comunidad, esas inteligencias colectivas que identificaron. Les muestro, por ejemplo,
este ejercicio, donde los estudiantes empiezan a identificar que efectivamente hay unas inteligencias colectivas asociadas a los temas de riesgo y también hay unas inteligencias colectivas asociadas, por ejemplo, a los temas de agricultura urbana. Entonces, en este video que les voy a mostrar, van a ver cómo los estudiantes sistematizan este ejercicio a partir de lo que trabajaron con la comunidad. Estos blogs tienen el objetivo de que sean de la comunidad, es decir, quienes acceden y quienes modifican la información que hay. Ustedes saben que esto es un terreno de... riesgo no recuperable y eso es un pues, según eso, pues yo más bien diría que es Bueno, no está corriendo bien. un terreno falta de inversión por el gobierno. Bueno, estos son videos que los estudiantes hacen, que son entrevistas que construyen con las comunidades y que permiten identificar esas inteligencias colectivas. En este caso, por ejemplo, miren que hay programación que se empieza a colgar en el blog como parte de ese espacio de divulgación para la comunidad. En este caso, por ejemplo, no solo identifican las inteligencias colectivas del barrio, sino que también identifican inteligencias colectivas de otros sectores de la ciudad. Es decir, quien entra a este blog aquí hace como una pregunta hacia una creación, ¿cierto? Como una creación donde vinculara Bueno, no está corriendo bien. Este chico es se hace llamar Aka, es un cantante de hip hop de una de las comunas de Medellín que mezcla el arte con el agro, de la donde hace campañas para enseñarle forma de cómo relacionar plantas con las plantas y el arte como más vinculado mucho como al... hacen parte de una inteligencia colectiva que hay en la ciudad, que estas personas de la comunidad donde estábamos trabajando no lo conocían, y estas personas pues finalmente se conectan, hacen parte del taller de la maestría. No solamente las inteligencias colectivas que tenemos en el sector donde estamos trabajando vienen al aula a trabajar con los estudiantes después de haber estado en el territorio reconociéndolo, sino que también vienen otras personas de la ciudad, como esta persona por ejemplo, que permite pues, alimentar mucho más ese proceso en el que estábamos trabajando. En síntesis, es un ejercicio que plantea a partir de estos aparatos usar y convocar a acciones de manera inmediata que afectan la realidad, es decir, usar lo virtual para intervenir en la realidad. Parte de este trabajo que hacemos con la comunidad, tenemos una organización que es el intermediario con la comunidad, son los que organizan los líderes comunitarios y son con quienes han desarrollado una serie de actividades, y dentro de las cosas que pasan en este trabajo es que ellos nos dicen, bueno, nosotros los apoyamos pero también necesitamos el apoyo de ustedes. Tienen un diplomado sobre hábitat y desarrollo urbano para los líderes comunitarios. Hay personas que no han terminado el bachillerato o que pues, simplemente terminaron el bachillerato, donde nosotros les damos cursos sobre lo que para nosotros pues, es parte de nuestra vida cotidiana. Este es un curso, por ejemplo, sobre lectura de mapas, un curso que para nosotros es muy sencillo, pero que lo que hace es empoderar
a estas comunidades para continuar en estos procesos de transformación urbana y de consolidación pues, de este tipo de proyectos piloto que estamos haciendo. En este momento estamos consiguiendo recursos para que estos proyectos pilotos se puedan desarrollar. Seguimos trabajando con las comunidades en actividades como esta para seguir fortaleciendo el proceso. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, el municipio está con otro proyecto, a pesar de que nosotros trabajamos para ellos, que nos pagaron ese estudio. Ellos tienen una lógica más tradicional y más dura de hacer proyectos. Estas intervenciones que para nosotros son prioritarias hacerlas en medio de las viviendas, como les mostré en las imágenes, el municipio está concentrado a trabajar en las zonas donde no hay urbanización, que son las zonas pues también más fáciles de trabajar, porque tiene una lógica de que la infraestructura y lo que tienen que construir ahí es más duro, contrario a estos procesos que son más sencillos, que lo que les estamos tratando de mostrar es que se pueden hacer las modificaciones y vivir en ese lugar seguro sin tener que hacer grandes inversiones como ese monto que les mencionaba al principio. Entonces ha sido difícil con el gobierno, pero también lo que les planteé al principio. Miren la manera como nosotros hemos tenido que migrar después de hacer ejercicios de proyectos urbanos integrales, parques, bibliotecas, colegios, centros de desarrollo empresarial, zonas de espacios públicos, recuperación de paseos urbanos. Nos damos cuenta que hay que trabajar con otra lógica, que por ejemplo aquí el centro no es la vivienda, el centro es el lugar que rodea las viviendas, porque el problema principal es estabilizar la montaña y manejar el agua. Entonces aquí hay que entrar con otra lógica distinta, con técnicas verdes, con otra serie de herramientas, consolidar los procesos de gestión comunitaria, pero con el gobierno no hemos tenido una buena aceptación de esto, sí con las comunidades. De hecho, lo que estamos trabajando hoy es, en estas reuniones, estamos consolidando un material para que al próximo gobierno ellos pongan en agenda lo que quieren hacer, que tiene que ver con estos proyectos piloto. En este momento, por ejemplo, un grupo que se va a graduar ahora de la maestría, en ese proceso de tesis ha definido, dándole continuidad a estos procesos, que su tesis es la definición de una política pública para la productividad del porte urbano rural que han venido construyendo con las comunidades. Entonces, hoy no tenemos el poder que teníamos cuando estábamos en la EDU, no tenemos recursos, estamos en otro espacio, pero lo que les quiero dejar como reflexión es que se pueden seguir igual haciendo cosas. Claro, no hemos hasta ahora construido un proyecto piloto, pero estamos en un proceso que tiene unos tiempos distintos, que tiene unas lógicas distintas, que, pues lo que hemos hablado entre ayer y hoy, es un trabajo de arquitectura, es un trabajo de biología, es un trabajo de paisaje, es un trabajo que te pone todo eso en otra lógica, en otro territorio, te lo revuelve, pero que finalmente todas esas herramientas pues te sirven para definir una manera de operar en ese territorio como debe ser. Una manera un poco de empezar por el empoderamiento de comunidades para luego hacer un proceso, o sea, generar un proceso bottom-up, ¿no? Exactamente. Y ya se está manifestando esa presión de las comunidades ante los gobiernos que tienen otros planes. Ellos, con esta información que nosotros les hemos suministrado, hay reuniones y en YouTube hay videos de estas reuniones donde las comunidades se le paran enfrente a la empresa de desarrollo urbano y le dicen que nosotros no queremos que nos hagan un monorriel porque no lo necesitamos, no es nuestra prioridad y ahí no se van a gastar la plata. Entonces lo que ha hecho estos estudios técnicos es
apalancarlos a ellos y darles fortaleza para que el gobierno pues tenga que retroceder y no haga lo que ellos creen que debe hacer, que es un error, donde nosotros hemos sido pues parte de ese equipo técnico que les ha dado herramientas a ellos para poder generar ese proceso. Una consulta con respecto a las normativas. Cuando ustedes trabajan en la montaña, son partes... ¿Aló? Ya, cuando usted trabaja en montaña, son partes que caen dentro del límite urbano, son extra urbanas, y hay normativas que permiten también una formalización de parte del Estado, porque sí veo que hay ciertas similitudes con cosas que uno está haciendo en Valparaíso. Nuestro gran problema en Valparaíso es que la normativa no te permite una formalización por parte del Estado. Entonces realmente uno reconoce que los asentamientos informales tienen una propia lógica de asentamientos en el territorio, lo maneja muy bien, pero casi hay una contradicción de que el Estado casi no puede avalar algo que no está permitido por la normativa. Entonces, ¿cuál es la figura en este caso? Casi todo lo que el territorio que estábamos trabajando como área piloto es área urbana. Y hay otra normativa relacionada al área rural. Contrario a lo que tú decías, si te entendí bien, era que, bueno, en este caso hay una normativa rural que define qué hacer con ese tipo de suelos. Lo que pasa es que no está pensada pues como ese lugar de transición entre lo urbano y lo rural, sino que tiene una definición más de proteger las áreas, que por eso gran parte de las estrategias que nosotros definimos es estrategias proactivas, que no sean suelos pasivos, sino que la misma comunidad tenga un beneficio directo de ese territorio que no deja urbanizar. Entonces hay no solamente alimentos para ellos, sino que además pueden comercializarlo y eso puede ser parte de un negocio. Hay datos como por ejemplo hoy el consumo de los alimentos, solo el 6% son del Valle de Aburrá, el resto es de fuera de la ciudad, como pasa con todas las ciudades. Y la capacidad de suelo que tenemos para tener áreas productivas son casi del 75%, 80%, es decir, se podría generar un proceso de abastecernos de la ciudad y resolver los problemas de amenaza que tenemos ahí, y no protegiendo el suelo, sino generando otra serie de actividades como agricultura urbana, agrosilvicultura y en otros lugares pues ambientales más estratégicos, sin restauración ecológica y protección, pero finalmente lo que se busca es eso, y hacia allá va esa construcción de esa política pública de productividad sobre el borde urbano-rural, que eso pues obviamente entraría a redefinir el ordenamiento de ese lugar entre lo urbano y lo rural. Me parece muy interesante porque compartimos esta problemática de educación formal y de riesgo, ¿no? En el caso de los barrios marginales y los procesos de ladera. Pero me pareció interesante también el enfoque que le diste en los valores que hay dentro de ese espectro negativo, o sea que no todo es negativo. Y a veces tendemos a hacer estas dicotomías entre negro y blanco, entre formal y informal. Y hace un tiempo tuve ocasión de asesorar una tesis bastante interesante porque cambiaba el enfoque. Y creo que hay algo en lo que dijiste, en el sentido de que esas ocupaciones, entre comillas, informales, que por otro lado no son tan distintas a las urbanizaciones formales, que también ocupan el espacio sin ninguna planificación, responden a la necesidad de resolver el tema de la vivienda. Y a partir de la vivienda se estructura el barrio, y a partir del barrio se estructura una parte de la ciudad. Pero que parte de algo central, que es el habitar. Y el habitar construyendo un tejido social que resuelve el habitar de manera mancomunada. El camino de la formalidad es absolutamente diferente. La planificación, la organización, la inmobiliaria que te construye un departamento y la frialdad de abrir la puerta y ver cómo ocupas ese hábitat. O sea, el enraizamiento de esa gente, el empoderamiento colectivo y la generación de un tejido social que además es productivo, porque se comienzan a complementar en el hábitat actividades residenciales, pero también
productivas hace esto algo interesante, que como urbanistas tenemos que volver a abrir la mente a eso, porque si simplemente vemos los deméritos, pues estamos absolutamente perdidos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sebastián, muchas gracias. Una pregunta más práctica. ¿Cómo funciona el tema de digamos, logístico entre los estudiantes, profesores y quienes les apoyan? ¿Trabajan en grupos, trabajan individuales, se dividen las tareas? Porque hay una coherencia constante, tanto en la narrativa como en la gráfica, como en todos los temas. O sea, ¿cómo se logra esa coherencia entre el grupo, que es a la final bastante grande, ya en la práctica? Yo no sé si de pronto he generado confusión, puede ser como lo he presentado. Todo el trabajo que yo presenté es un trabajo hecho en el espacio de Urban que hace proyectos. Lo que hacen los estudiantes es esa actividad que mostré al final, que no mostré pues nada. Hay un trabajo mucho más grande donde el estudiante, a partir de ese trabajo que nosotros hacemos en el encargo que nos hacen, donde trabajan contratadas durante 6 meses, 15 personas que saben pues, sobre los temas que estamos trabajando, todo ese trabajo gráfico que hacemos es finalmente la síntesis de un conocimiento grande desde un grupo de diferentes disciplinas. El estudiante entra a la maestría, le entregan esa información, lo ponen a trabajar en ese territorio y él revisa lo que hay ahí y hace actividades como las que les mostré con Doménico, donde el estudiante empieza a encontrar, también según sus problemas y sus necesidades y sus intereses, empieza a encontrar o temas a profundizar de lo que nosotros hemos hecho en el proyecto o temas que faltan, y ahí se empieza a generar un proceso de la maestría que aporta al proceso que hizo inicialmente el proyecto. Entonces, para nosotros, cuando entregamos un encargo, nosotros la alcaldía nos dice, bueno, los contratamos por 6 meses, les pagamos esta plata. Nosotros, cuando terminamos ese trabajo, no termina ahí el proceso. Para nosotros queda abierto y una de las maneras de seguir consolidándolo es la maestría. Mientras seguimos buscando recursos, los estudiantes están allí, hacen actividades como las que les mostré y empiezan a generar otra serie de actividades, otra serie pues, de temáticas. ¿Hay posibilidad de que estudiantes propongan otros espacios fuera de Medellín o hay esta limitación de que sea en Medellín? La maestría propone el primer semestre trabajar en Medellín, en la media ladera y en la alta ladera, que es lo que les acabo de mostrar. En el segundo semestre los estudiantes viajan a Urabá, que es una zona que mostré ayer, cerca a Medellín, a 45 minutos en avión, cerca a una zona selvática en el Pacífico colombiano, y ahí hace el segundo semestre. Y eso es por eso siempre. Sí, y en el segundo año el estudiante ya escoge qué seguir trabajando. De hecho, los estudiantes trabajan en Medellín o otros trabajan en el otro territorio donde ya han avanzado pues, con su información, y finalmente las tesis van migrando hacia esos dos territorios, que como planificación estratégica en Urban hemos definido que en los próximos 15 años queremos consolidarnos en esos dos territorios, en Medellín y su entorno inmediato y en Urabá y Chocó. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta. A lo largo de estos días se habló un poco sobre la transición, esta transescalabilidad, y la pregunta, aunque puede ser un poco ingenua, es ¿cómo entienden estas comunidades, al menos con las que has trabajado, vivir en este borde? Porque de alguna manera nosotros nos planteamos los diferentes cambios de escalas, pero ellos viven en esas escalas, ¿no? Entonces si has podido tener la oportunidad de trabajar con ellos,
ver cómo entienden ellos ese borde, o sea, porque al final la comunidad no acaba donde está la última casa, quizá luego tienen más hijos y los hijos siguen subiendo y siguen de alguna manera viviendo en esa ladera. Básicamente eso. Pues un poco lo dije, para ellos ese lugar es lo mejor que tienen en su vida. Y efectivamente, pues por las condiciones ambientales y climáticas que hay en Medellín, es un lugar que a pesar de ser informal y tener condiciones, según pues, los datos socioeconómicos tradicionales, no pareciera un lugar pues, de extrema pobreza como sucede en otros territorios pues, de marginalidad. Tienen esa lógica de ocupar el territorio más asociado a su condición rural. Casi todos vienen del campo, entonces tienen una casita que tienen un pequeño campo con esas áreas productivas que les mostré al principio. Como decían ahora, pues es muy brutal cuando los cambian a un apartamento y los meten en otra lógica distinta de vivir. Por eso para nosotros pues, es importante esta forma de operar, que sería más trabajar con su forma de habitar ese territorio. Solo una pequeña cosita más. Podría ser una especie de borde dinámico, pero en realidad siempre están en proceso de crecimiento y de transición. Digo. Sí, claro. Y de hecho es el principal problema de estos suelos, me imagino que aquí también pasa, no sé cómo será, es la mafia que hay en esos territorios. Como no hay gobierno, no hay Estado, en Medellín estos territorios están asociados a paramilitarismo, a guerrilla, a bandas criminales que ocupan el territorio y venden predios, son los urbanizadores piratas. Entonces hay un tema ahí de ilegalidad que es clave trabajarlo, y es muy importante que el Estado pues, entre a operar y a generar esas actividades, esos usos proactivos, que es lo que nosotros planteamos, que el Estado no llegue a hacer un parque o a proteger un área con un bosque y reforestar, sino que efectivamente exista un proyecto ahí que permita que las comunidades, a pesar de ser un espacio de transición y de ser un espacio que está creciendo, pues tenga definidas unas áreas productivas, unas áreas que se tienen que proteger por el tema del riesgo y otras áreas donde sí se puede habitar. Es decir, lo que estamos tratando de definir es cuál es la manera más conveniente de consolidar y conformar ese borde urbano-rural sin ser la manera tradicional que hasta hoy se ha definido en la ciudad. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta o comentario.